Hola, te damos la bienvenida a la Iglesia Betel Casa de Dios, donde estás invitado a escuchar un mensaje especial para ti. No te lo puedes perder. Comparte y disfruta con tu familia la palabra de Dios. Recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad Él se quedó. Jesús Mesías, el Señor. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Pero al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? Cristo Jesús resucitó. Su rostro resplandecerá, en su presencia estaré, y cara a cara le veré. ¿Quién es Jesús en tu vida? Mi fortaleza. Mi campeón, mi restaurador, mi proveedor, es el motivo de mi canción, mi maestro, mi amigo fiel, mi sanador, mi paz, mi gozo, mi consolador, mi victoria, mi fuerza, mi ancla, mi seguridad, es mi protector, mi roca, mi sustento, mi compañía. Jesús es todo esto y mucho más. La experiencia de cada uno de ellos también puede ser tuya. Él tiene sus manos extendidas para ti. Señor, Señor.
Bendiciones, amada iglesia, feliz domingo, un gusto una vez más poder saludarles, un gusto una vez más poder estar aquí reunidos de esta manera, recibiendo del Señor su palabra, recibiendo de Él ese alimento que es para nosotros tan necesario, tan vital y que Él provee para su iglesia, para sus hijos. Damos gracias a Dios, yo estoy agradecida en mi familia también por este año que empezó ya hace unos meses, pero que el Señor nos ha permitido vivir, que el Señor nos ha presentado nuevamente el desafío de consolidar nuestras vidas delante de Él, de amar ese proceso que Él ha iniciado en nuestro corazón de transformación. Hoy es un día muy especial, hoy celebramos la victoria de la cruz y qué maravilloso poder hacer nuestro ese sacrificio, poder hacer nuestra esa victoria, y por eso es que hoy estamos aquí. En este tema de consolidar nuestros procesos hay una tarea fundamental que nos va a ayudar en este caminar, y es esa tarea de mirar hacia adentro, de examinar nuestra propia vida, de examinar nuestro propio corazón. Y se dice fácil porque realmente nuestra tendencia como seres humanos es mirar más hacia afuera que prestar atención a lo que sucede dentro de nosotros. Para mirar hacia afuera no hay que hacer mucho esfuerzo, todo está como muy a la vista, pero cuando se trata de mirar hacia adentro, pues allí necesitamos una dosis grande de honestidad, de humildad y de gracia para poder reconocer lo que hay verdaderamente dentro de nuestro corazón. Requiere este proceso, requiere esta tarea que dejemos a un lado el orgullo, que enfrentemos la vergüenza muchas veces y que nos comprometamos a cambiar. Para vernos a nosotros mismos necesitamos una medida. Ciertamente uno, cuando examina su propio corazón, está como el tema de que, ok, yo estoy en este punto, pero necesito algo como con lo que comparar mi propia posición. Eso es algo que en lo que tendemos muchas veces los seres humanos. Y la verdad es que hay peligro en nuestra vida cuando intentamos vernos a nosotros mismos, específicamente con relación al pecado, a nuestras debilidades, aquello que nos toca enfrentar. Cuando intentamos vernos a nosotros mismos desde las perspectivas incorrectas, ese examen que debemos hacernos, esa mirada hacia adentro, no puede ser desde una perspectiva que no sea centrada en Dios. Y hoy vamos a estar tocando muy por encima 3 de estas perspectivas que pueden hacernos desviar realmente la mirada de ese examen que debemos hacernos a nosotros mismos. Está la primera, y es la autocompasión, y es que muchas veces enfrentamos el pecado o nuestras debilidades, nuestros errores desde el punto de vista de es que no entiende, la gente no entiende por lo que yo estoy pasando, esto es muy duro para mí, si supieran realmente lo que me ha tocado sufrir, yo no puedo salir de esto es demasiado pesado, pobrecita yo. Esa es una de las perspectivas. La otra, que es la autocondenación. Es eso de otra vez caer en lo mismo, el Señor no me va a perdonar, ya no puedo con esta vergüenza. Si hablo de esto que me está pasando me van a rechazar, no me van a entender, miren, he caído muy bajo, yo lo que merezco es el castigo. Y está la autojustificación, esa de que, bueno, yo no le estoy haciendo mal a nadie, yo estoy haciendo lo que se supone que se debe hacer, yo soy el que ayuda a otros, yo soy el que necesita. En cada una de estas 3 actitudes egocéntricas, fíjense que dice autocondenación, autocompasión, autojustificación, están centradas en el ser humano. En cada una de estas 3 actitudes, mi forma de tratar con el pecado está en mis manos. Dejo por fuera al Señor y como consecuencia estoy resistiendo el obrar del Espíritu Santo. Y debemos estar bien alertas porque esta manera de vernos a nosotros mismos se puede colar muy sutilmente, especialmente disfrazados de religiosidad, que si no velamos y cuidamos nuestro corazón podemos quedar completamente engañados y atrapados, y esto nos impide realmente ver la condición de nuestro corazón y poder crecer. Hemos escuchado y hemos leído en la palabra que Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Cuando permanecemos en estas actitudes estamos cerrando la puerta a la gracia de Dios y al obrar del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Por qué? Bueno, la autocompasión te dice que Dios no es suficiente para levantarte,
para sacarte adelante y para vencer esa área que te tiene cautivo, porque es más grande tu pesar, es más grande tu dolor. Entonces el Señor es como que no tiene allí cabida. Pero leemos en Hebreos 4, 15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tenemos un sumo sacerdote que no solamente estuvo aquí en la tierra, sino que sufrió sufrió lo máximo que un ser humano puede sufrir. Se puede Él compadecer de nuestra condición, pero no para quedarnos allí. Dice, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios quiere levantarnos. Si permanecemos en esta actitud de autocompasión, es como cuando el Señor está extendiendo la mano, pero yo no decido simplemente no darle la mano. Estoy buscando yo salir del hueco con mis propias fuerzas, y eso no va a suceder. Es solo en el Señor. En el caso de la autocondenación, es allí donde pretendemos ponernos por encima de Dios y somos jueces. No hay perdón para mí, voy a cargar con mi culpa, con mi vergüenza, esto es imperdonable. Pero en Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay condenación. ¿Quién es el que te acusa? ¿Quién es el que te señala? Solo el Espíritu Santo produce en nosotros verdadera libertad. Solo a través de la sangre de Cristo tenemos libertad, y es en Cristo en donde podemos recibir esa libertad de toda condenación. También para la autojustificación, en Lucas, en el capítulo 8, desde el versículo 9 al 14, tenemos un ejemplo que, al igual que las anteriores, es una actitud peligrosa al enfrentarnos con nuestras debilidades y nuestros pecados, y especialmente porque, además de que nos centramos en nosotros mismos, ponemos en otros la medida de comparación, situándonos en una posición de supuesta ventaja, como que estamos por encima de los demás. Esa es la autojustificación. Esta historia es la del fariseo y el publicano, y leemos. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Vamos a enfocarnos entonces por un momento en el primero de los 2 personajes, que es el fariseo. La medida que él utilizaba para mirar hacia adentro eran sus propias obras, todo lo bueno que él hacía, comparado con el pecado que veía en los demás. Podemos decir, bueno, pero eso no es conmigo, porque la verdad es que en esta parábola tendemos a identificarnos más con el publicano, ¿cierto? Y eso está bien, pero vamos a hacer una prueba. Podemos encontrarnos frente a pecados que vemos en otros y no en nosotros. Y cuando no hemos sido honestos con nuestras debilidades, nos podemos aprovechar de las de los demás como para amortiguar, como que lo mío no es tan grave. Y llegar incluso a un punto en el que mi pecado puede resultar insignificante para mí al medirlo con la maldad de los demás. Incluso aunque esos demás sean los que más cerca están de nosotros. Nos podemos concentrar en la pajita del ojo de nuestro hermano en lugar de ver el tronco que hay en nuestro propio ojo. Se ve como muy fuerte todo lo que dice el fariseo. Yo no soy como aquel ladrón, yo no soy como aquel adúltero, yo hago... Y tal vez nosotros no nos vamos a escuchar hablando de esa manera,
pero sí podemos empezar a ver, por ejemplo, nuestro orgullo como muy chiquitito comparado con el vicio de mi hermano. O mi ingratitud, mi murmuración, mi queja como insignificante comparado con el estallido de ira de mi esposo. Y así podríamos seguir, pero realmente el pecado es pecado. A esto que estoy hablando se le llama orgullo espiritual o presunción moral. Es como ese alivio, ese fresquito que uno siente cuando uno ve que, bueno, aquel lo está haciendo peor que como lo estoy haciendo yo, y qué actitud tan dañina, tan negativa, que nos hace alejar tanto del Señor. Y es tremendo porque podemos estar engañados creyendo que tenemos el cielo ganado por las cosas buenas que estamos haciendo, y no es allí donde debemos poner nuestra mirada. Hay una sola manera de tratar con el pecado y vencer, y es a través de la cruz, es a través de la sangre de Cristo, y es porque Él ya venció, porque Él ya lo hizo. Como dice en primera de Juan 1, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es solamente a través de la sangre de Cristo que podemos ser limpios de todo pecado, y si de nosotros, de nuestra parte, hay una confesión sincera, un arrepentimiento sincero. Vamos a ver otro ejemplo de esto en la parábola del hijo pródigo, específicamente en el hermano mayor que reclama y está molesto cuando regresa a su hermano. Vamos a leer. Dice en Lucas 15, al 28 al 30. El hijo mayor se enojó mucho y no quiso entrar. Entonces el padre salió a pedirle que entrara. Pero él le respondió a su padre. Para entrar en contexto, este es el momento en el que el hijo, que había gastado toda la herencia que le había dado su papá, regresa a casa luego de darse cuenta que en su casa estaba muchísimo mejor, aún si trabajara como uno de los jornaleros, que estando allí en el lugar en donde había ido a parar después que todo lo que tenía se le había acabado, después que había tocado fondo. Entonces él decide regresar a la casa de su padre, y el hermano mayor se molesta muchísimo. Le dice: yo he trabajado para ti todos estos años, no he dejado de obedecerte y nunca me has dado ni un cabrito para celebrar con mis amigos. En cambio, cuando llega ese hijo tuyo que ha malgastado tu dinero con prostitutas, haces matar para él el mejor ternero. Y aquí de nuevo es evidente la justicia propia que gana fuerza en la comparación. Mira todo lo que yo he hecho, papá, y a mí no me has dado, pero lo que es nada. No es posible que este ahora venga y tú le haces una fiesta. De nada nos es provechoso servir y obedecer y hacer lo mejor que podamos hacer si nuestro corazón está lejos del Padre. Ese hermano mayor estaba en la casa de papá, estaba con papá, pero no había disfrutado de la presencia de su papá. Se había metido en el cajón de que tengo que hacer, de que tengo que obedecer, de que tengo que servir, pero estando allí tanta cercanía, él no había aprovechado de ese regalo que tenía. Si no nos sabemos hijos, si nuestras motivaciones están lejos del amor que hemos recibido y de ese amor que de la misma manera debemos dar, cuando no podemos recibir, o cuando nosotros mismos hacemos una pared que nos impide recibir el amor de Dios, mucho menos podemos dar amor a otros, mucho menos podemos ver con amor y con misericordia a otros. De él haber estado, de este hermano mayor, yo me imagino que de haber estado bien conectado con su papá, primero no hablaría de esta manera, y segundo, era el segundo después que su papá, de haberse regocijado del regreso de su hermano. Cuando nos fijamos entonces en nuestras buenas obras y nuestro comportamiento ejemplar comparados con los pecados de otros para justificarnos, no podemos recibir la gracia de Dios que nos lleva al arrepentimiento. Y este es un punto importante, el arrepentimiento. Pero primero tenemos que entender que nuestra medida es Jesús, y es en Él en quien debemos fijar nuestros ojos, entendiendo que es solo por gracia y que nada merecemos. Cuando nos acercamos a Jesús, nuestro pecado se hace evidente. Mientras más cerca estamos de la luz verdadera, más expuestos somos. Y no sé si les ha pasado que ven la diferencia de mirarse en el espejo del baño donde no hay mucha luz en la noche, a mirarse en un espejo a plena luz del día, que uno puede verse en la cara cualquier cantidad de imperfecciones, puntitos negros, poros abiertos,
las líneas de expresión, todo se nota como muchísimo más. De la misma manera sucede cuando nos miramos en el espejo de la palabra y cuando nuestros actos, nuestros pensamientos y nuestras actitudes las comparamos con las de Jesús. Ahí sí es verdad que nos damos cuenta de que estamos bien lejos de llegar a la medida de Cristo. Pero es entonces allí cuando podemos reconocer realmente la condición de nuestro corazón, donde podemos recibir del Señor su perdón y su gracia. No hay nada que podamos hacer, ningún mérito, ningún logro, nada por muy excelente que hagamos va a hacer que nos quitemos esas manchas que se ven solamente con la luz verdadera, cuando somos expuestos a esa luz. Solamente en los méritos de nuestro amado Jesús, solamente en su sacrificio en la cruz, solamente por el perdón que conquistó con su sangre, que compró nuestras vidas. Y esto me hace recordar una frase que Pablo le decía, el apóstol Pablo le decía a los romanos, dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. El fariseo y el hermano mayor no era que no tenían pecado. No hay justo delante de Dios ni aun uno, todos somos pecadores, estamos en la misma condición delante de Dios. Pero su orgullo no les permitía reconocer la condición de su corazón. Para ellos estaban bien, no necesitaban ser perdonados. Entonces, cuando realmente nos damos cuenta de nuestro pecado, es allí donde sobreabunda la gracia de Dios para perdonar, para limpiarnos, para sacarnos del hueco, para levantarnos, para decirnos, sí, tú puedes vivir una vida en santidad, sí, tú puedes vivir una vida en integridad. Pero necesitamos ser humildes, necesitamos reconocer la condición de nuestro corazón. Hay una frase que leí hace poco de William Barclay. Dice, la puerta del cielo tiene el dintel tan bajo que no se puede entrar más que de rodillas. Si recordamos al fariseo de la parábola, decía que él estaba puesto en pie y oraba consigo mismo. No había en él una actitud de humillación. En cambio, vamos a ver ahora la otra parte, que es la del publicano, del recaudador de impuestos y el hijo pródigo. Para ellos abundaba el pecado, ellos se encontraron de frente, cara a cara, con sus pecados y entendieron que no había manera, no había nada que pudieran hacer más que rendirse, humillar su corazón y creer que recibirían la gracia y el perdón de Dios. Vamos a ver esas respuestas de ellos. Dice en la del hijo pródigo, luego de verse en el peor de los escenarios de su vida, volvió en sí y le dijo a su papá, Padre, he pecado contra Dios y contra ti, ya no merezco llamarme tu hijo, déjame ser como uno de tus trabajadores. La versión PDT dice, no soy digno de llamarme tu hijo. No hubo ninguna excusa, no hubo ninguna justificación. Con corazón sincero y arrepentido, expuso su corazón y su condición delante de su padre. La respuesta del recaudador de impuestos es parecida. Dice en la versión Reina Valera, Dios sé propicio a mí, pecador. Investigando un poco la palabra propicio, se entiende como algo que es favorable o alguien que está inclinado a hacer un bien. Cuando leí este significado, pensaba, por ejemplo, cuando uno dice que el clima es propicio. En este momento el clima es propicio para estar aquí porque no está lloviendo, porque no está haciendo calor, pero yo no tuve nada que ver en eso. Simplemente el clima es favorable, pero yo no hice nada para que esto fuera de esta manera, porque no está bajo mi control, porque está fuera de mi alcance para que sea así. De la misma manera, el publicano lo expresaba, no hay nada que pueda hacer para recibir tu favor, lo que merezco es tu castigo, dependo de tu misericordia y tu bondad. Si en este momento el clima decide cambiar, yo no tengo más nada que hacer, no lo puedo hacer. De la misma manera, así el recaudador de impuestos, el publicano, se encontró de cara a cara con el Señor. Dice, solamente tú tienes el poder para sacarme a mí de esta condición, porque lo que merezco es tu castigo, dependo de tu misericordia y de tu bondad. Al ver tanto al fariseo como al publicano, puedo recordar al rey David y el Salmo 51. Vamos a leerlo. Dice, ten compasión de mí, Dios mío, conforme a tu fiel amor. Conforme a tu gran misericordia, borra mis rebeliones.
Lava todas mis culpas y límpiame de mi pecado. Reconozco que he sido rebelde. Siempre tengo presente mi pecado. Pequé contra ti y solo contra ti. Delante de ti hice lo que es malo. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio es irreprochable. Qué corazón tan derramado allí delante del Señor, en honestidad, en humildad. Señor, no pretendo maquillar ni justificar nada de lo que hice. Aquí está mi corazón en la condición en la que está. Y seguimos leyendo. Más adelante dice, tú amas la verdad acerca de lo que se oculta y quieres que yo sea sabio en lo íntimo. Purifícame con hisopo de olor agradable y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. No hay manera de que por nosotros mismos podamos lavarnos. Eso solamente es posible a través de la sangre del Cordero. Aparta tu vista de mis pecados y borra toda mi maldad. Aquí es cuando yo veo que se parece a ese, sé propicio a mi pecador, sé benigno conmigo, ten compasión de mí, no descargues sobre mí tu ira, límpiame de mi maldad. Dios mío, crea en mí un corazón limpio. Una vez más, quiero ser fiel en mi espíritu. No me alejes de ti, no me quites tu Santo Espíritu. Hazme sentir de nuevo la alegría de tu salvación y que me sostenga tu Espíritu que me guía. Les enseñaré a los rebeldes tus caminos y los pecadores se volverán a ti. Si hay un propósito en el que nosotros, o para que nosotros podamos recibir la gracia de Dios, es para que luego de recibir su gracia que nos levanta, de recibir su perdón, de sabernos limpios por Él, empieza en nosotros ese proceso de transformación en el que podemos estar conscientes, en el que podemos hacer frente a toda debilidad, a todo nuestro pecado. Y entonces, como el rey David dice, le enseñaré a los rebeldes tus caminos y los pecadores se volverán a ti. Voy a dar de esa gracia que he recibido. Dios mío, mi Salvador, merezco la muerte, pero no me castigues y gritaré de alegría que eres justo. Señor, abre mis labios y te cantaré alabanzas. A ti no te complacen las ofrendas ni los sacrificios que deben quemarse completamente. Si así fuera, yo te los ofrecería. Los sacrificios a Dios son un espíritu quebrantado. Tú no despreciarás al de corazón humilde y arrepentido. ¡Qué hermoso! Creo que esto describe y es un modelo para nosotros, no para simplemente leerlo, sino para llegar allí delante de Dios en corazón sincero y vaciar todo lo que hay allí, pedirle al Señor nos perdone, nos limpie, nos restaure, nos use. Y así recibir su gracia, recibir su perdón. Allí es donde los ojos de nuestro corazón son abiertos a su condición real, a nuestra condición real. Es su gracia la que transforma mi manera de pensar. Ya no tengo que recurrir a ningún esfuerzo propio, a ningún acto, a nada que pueda haber en mí mismo para recibir de Dios el perdón, porque ya Él lo hizo por mí. Y puedo decir, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se sacrificó al punto de entregar su vida por mí. Así parafraseando lo que dice Gálatas 2:20. Su muerte y su resurrección me dieron la victoria sobre el engaño. Puedo vivir y encarar mis procesos sabiendo que Él venció y que ese mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos es el poder que ahora vive en mí. Ya no tengo que sucumbir ante la autocompasión, ya no tengo que flagelarme con la autocondenación y ya no tengo que compararme con nadie, con la autojustificación. Necesitamos amar ese proceso de ser transformados, necesitamos abrazarlo. Y yo lo puedo ver la diferencia abismal que hay entre estas tres autos que hemos visto, de estas tres maneras centradas en mí mismo de afrontar la condición de mi corazón comparado con la manera de Dios que es en Cristo Jesús. Y puedo ver que en Cristo Jesús, aunque en mi carne pueda haber alguna resistencia, aunque pueda parecerme tal vez doloroso al principio, como dice el libro de Hebreos,
que al principio la disciplina parece ser causa de tristeza, pero luego va dando ese fruto. Si lo comparamos con estas 3 autos que hemos estado hablando el día de hoy, podemos ver que no hay dolor, no hay condenación, no hay comparación, sino que estamos viendo a Jesús, estamos viendo al Señor, y en medio de su proceso en el que soy transformada, en el que Él me santifica, en el que Él me prepara para su obra, en el que Él transforma mi corazón, puedo vivir en gozo, puedo vivir en paz con Dios, puedo estar tranquila, puedo descansar sabiendo que Él tiene mi vida en sus manos, que ya el precio mayor Él lo pagó y yo recibo su perdón, recibo su gracia, y eso es lo que me capacita a mí para caminar cada día como a Él le agrada. Puedo ser transformado cuando me rindo y no busco mis propios caminos para justificarme, cuando muero al orgullo y renuncio a poner mi confianza en lo que hago, cuando reconozco mi debilidad y la tengo presente y busco cada día de Dios poniéndome en sus manos. Separados de Él no podemos hacer nada. Necesitamos cada día su presencia, su palabra, para poder caminar este camino, para hacer frente a aquello que quiere apartar mi vida del camino correcto. Necesitamos amar entonces ese proceso de transformación y mirarnos a nosotros mismos desde la perspectiva correcta, desde la perspectiva de la cruz, desde la perspectiva de la gracia. Quien recibe la gracia de Dios está agradecido y está abrumado y está entendido en este sacrificio. No va a pensar en pecar, no va a pensar en hacer mal, no va a pensar en traicionar la confianza de nuestro Creador. Y si en algún momento, como va a suceder, caemos, pues Él está allí para levantarnos, pero no vamos a permanecer en una actitud de pecado, no vamos a permanecer en una actitud que nos lleve a la muerte, sino que vamos a abrazar esa gracia del Señor que nos limpia, que nos transforma. Ese mismo poder que trajo, que levantó a Jesús de entre los muertos, vive ahora en nosotros, así que no tenemos excusa, así que no tenemos nada que nos haga permanecer en pecado, que nos haga permanecer en el pasado, porque Él ya conquistó, porque Él ya venció. Amada iglesia, así como ha bendecido a mi vida esta palabra, espero que sea de bendición, espero que pases un domingo celebrando la victoria de Jesús en la cruz y celebrando que Él pronto vendrá por nosotros. Les amo mucho, les extraño mucho y confío en la obra que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Les bendigo. Gracias por acompañarnos. Sigue conectado con nosotros suscribiéndote a nuestro canal y activando la campanita de notificaciones. No te olvides de compartir a Jesús enviando este mensaje a tus amigos. Iglesia Betel, Casa de Dios.